Bueno, Javier, el asesinato de dos guardias civiles en Barbate a manos de una banda de narcotraficantes ha puesto de manifiesto el poder de las mafias. Tendemos a pensar que estas cosas son propias de países pobres como Ecuador o como El Salvador, pero la delincuencia prospera allí donde se dan los incentivos apropiados y no tiene nada que ver con el nivel de desarrollo. Ni siquiera requiere una baja catadura moral. Nuestro amigo, el Nobel Gary Becker, decía que los malhechores están hechos del mismo barro mortal que tú y que yo, y se convierten en criminales porque les resulta más rentable el delito que el trabajo legal. Aquí, antes de que Gary Becker dijera nada, pues teníamos a Enrique Jardiel Poncela, que nunca oyó hablar de incentivos, ni de economía, ni de nada, pero que no andaba tan desencaminado cuando titulaba una obra de teatro Los ladrones somos gente honrada. Quizás tiraba un poco el argumento, ¿no? Pero la paradoja del titular recoge bien esa idea de que los delincuentes no solo son tipos corrientes y molientes, sino que en ocasiones hacen gala de un sentido del honor del que carecen muchos supuestos probos ciudadanos. Y aquí tengo que citar a un amigo, a Guillermo de Haro, un ingeniero que es vicedecano de la IEU University y que ha escrito un libro de estrategia empresarial titulado Corleone Business School. Y me contaba una vez que lo entrevisté que después de ver El Padrino, la película de Francis Ford Coppola, no pudo evitar sentirse culpable y se preguntaba cómo pueden caerme bien estos tipos. Porque claro, tú ves a Don Vito, el protagonista de la saga, y era un tipo que vivía del juego ilegal y de la prostitución, que compraba a policías, a políticos y a jueces, y que llegado el momento pues no duda en cortarle la cabeza a un caballo y metérsela en la cama a un productor de cine para que contrate a su sobrino. Pero por lo demás era una persona educada y generosa, un auténtico pilar de la comunidad, como se diría, al que recurrían las viudas en apuros y a las que raramente defraudaba. Naturalmente, Don Vito es un personaje de ficción. Mario Puzo, de hecho, el autor de la novela y del guión de la película, no llevó a cabo ninguna investigación exhaustiva antes de sentarse a escribir. Lo hizo forzado aparentemente por las deudas de juego e inspirándose en los recuerdos de su infancia en la llamada Cocina del Infierno, que hoy es un barrio superpijo de Manhattan, pero que en los años 50 y 60 estaba controlado por las mafias o por las bandas irlandesas. La recreación de Puzo no es rigurosamente científica, pero tampoco está tan alejada de la realidad. Y esto lo digo porque lo pone de manifiesto el testimonio de Luis Ferrante, que este sí es un auténtico miembro del clan de los Gambino, que cumplió 8 años y medio por atraco y secuestro, pero que en la cárcel se arrepintió y ahora se dedica al coaching con notable éxito. Uno de sus libros, que se titula justamente Aprenda de la mafia, corrobora las intuiciones de Jardiel Poncela y de Guillermo de Haro y de Mario Puzo. Los mafiosos no solo no son unos indeseables, sino que presentan rasgos de genuina virtud. Ferrante cuenta, de hecho, su decepción cuando tras renegar de su pasado y tratar de reinsertarse en la teóricamente buena sociedad, descubrió que eso del mundo legal era una fantasía y que estaba lleno de sinvergüenzas mucho peores que los mafiosos. Cuenta que los bancos te suben de repente el interés de sus préstamos, algo que él nunca hizo cuando practicaba la usura, o que telefonean a casa del moroso y acosan a cualquiera que los atienda, dice él, sin importarle si tu madre o tu abuela están a punto de morirse, o que ponen en la calle a familias enteras. Dice Ferrante que puede que los mafiosos te rompan un par de huesos, pero tienen sus límites. Como diría Woody Allen, y a diferencia de los banqueros, solo se matan entre ellos. Te diré más, y es que hay terrenos en los que el imperio de la mafia presenta claras ventajas sobre el imperio de la ley. Todos hemos tenido algún vecino poco cívico que monta juergas a deshoras, y todos hemos llamado a su puerta en pijama y con los ojos inyectados en sangre para implorar clemencia, generalmente en vano, porque tú puedes llamar a la policía, pero la disuasión, si funciona, dura poco y en cuanto los agentes se dan la vuelta vuelven a darle caña al reggaetón. El Estado de Derecho carece, por lo visto, de herramientas contra estos desaprensivos, pero en Sicilia ese problema no existe. A un jovenzuelo, que cuenta Ferrante, que ponía la música muy alta, se le presentaron en casa dos matones y sin mediar palabra le desenchufaron el equipo de sonido y se lo tiraron por la ventana, y luego le dijeron, la próxima vez vas tú detrás. Y fue mano de santo, oye, y explica por qué la mafia
es tan difícil de erradicar porque en ocasiones presta servicios muy apreciados por la ciudadanía. Es un poco también lo que hemos visto estos días en el campo de Gibraltar. La gente prefiere al narco a la Guardia Civil, incluso jalea al narco cuando acosa al Guardia Civil. Hemos visto esa terrible grabación en la que uno de los vecinos le gritaba a Kiko el Cabra: embístele. Kiko el Cabra es el piloto de la lancha que acabó efectivamente arrollando a los miembros de la Benemérita y matando a 2 de ellos. Y mi pregunta esta mañana es cómo se llega a una situación así, Javier. Aunque parece un tema más propio de un podcast de sucesos o de derecho, lo cierto es que desde que Becker escribió su famoso artículo Crimen y Castigo, una aproximación económica, los economistas no habéis dejado de meter la cuchara en este potaje. Y aquí te dejo mi batería de preguntas para que te explayes. ¿Qué tiene que ver la economía con la delincuencia? ¿Por qué ha desaparecido en Singapur o en China, pero persiste en el sur de Italia y al parecer en el sur de España? ¿Qué circunstancias han permitido a los narcos campar a sus anchas en la Costa de la Luz? Es un problema fundamentalmente económico. A menudo se nos ha recordado estos días que el paro en algunas poblaciones de Cádiz ha llegado a ser del 50% y que por eso los jóvenes se dedican al mucho más lucrativo comercio de hachís, pero no será al revés. No será que como el comercio de hachís es mucho más lucrativo, se apuntan al paro solo para ver si pillan alguna subvención. Y hay que seguir entonces el ejemplo de Bukele en El Salvador y ser inclemente en la aplicación de la ley, o no llega un momento en que la represión ya no compensa y, como dice Gary Becker, como él mismo dice que es para provocar, dice que existe un nivel óptimo de delincuencia en muchas circunstancias. Y bueno, ya me callo. Bueno, pues la verdad es que me parece que es un tema apasionante desde un punto de vista económico. Plantea muchas preguntas y hay mucho análisis económico. Es verdad que he empezado por Gary Becker. Te voy a leer una de las citas que tengo siempre que doy una sesión o doy una charla, tengo uso la misma primera transparencia, ¿no? De la presentación. Y ahí en realidad tengo 3 citas. Solo voy a leer hoy la primera y otro día, si quieres, si me preguntas, y la primera es de Gary Becker y dice, traduzco como puedo, lo que distingue a la economía como una disciplina no es su materia, o sea, no es la serie del Producto Interior Bruto, si es la micro o la macro, sino su enfoque. El enfoque económico es aplicable a todo el comportamiento humano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque al final siempre todos los problemas terminan siendo problemas de incentivos, de alternativas, de oportunidades y de estrategia, ¿no? Que es el otro concepto del que quiero hablar hoy y que contesta a muchas de las preguntas que haces, que son los equilibrios de Nash, la mejor respuesta ante unas circunstancias determinadas, ¿no? Y a lo mejor podíamos quitarnos del medio el hecho de que la legalidad y los sistemas de incentivos, pues, tienen una parte que son convencionales. No sé si están basadas en el derecho natural o no, y obviamente no vamos a caer, no vamos a seguir por ese camino, ¿no? Pero el honor entre los ladrones, también te lo has dejado en las citas, que no sé de quién es, ni si es una peli o es un libro, pero era al final, que las drogas sean legales o no, que determinadas, que la marihuana sea legal o no, que el alcohol sea legal o no, que la cocaína sea legal o no, es convencional, ¿no? O sea, por supuesto que hay razones, y hay unas razones, y alguien insistirá en que, ¿no? Pues sobre todo los amigos de las prohibiciones, pues que no van a parar hasta que todo lo que no esté prohibido sea obligatorio, pues les parece que sí, que hay razones de salud pública, en fin, al final es tratar a las personas como si necesitáramos que alguien nos dijera lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, y obviamente eso crea incentivos, crea oportunidades, crea riesgos y abre alternativas y tú cuando decides si quieres ser un delincuente o no, donde delinquir es hasta cierto punto arbitrario, insisto, con la salvedad del derecho natural que no sé cómo se resuelve, ¿no? Pues tú tienes en cuenta las ventajas y los inconvenientes de delinquir y obviamente la desesperación
en muchos casos te lleva a la delincuencia, ¿no? O sea, la alternativa, es todo cuestión de alternativas. Puede que algo que sea malo sea la mejor opción, ¿no? O sea, una cosa al mismo tiempo puede ser muy mala y lo mejor. El ejemplo paradigmático es el trabajo infantil. Pues si lo comparas con la prostitución infantil, pues el trabajo infantil poco remunerado en una maquila, en unas condiciones infrahumanas, es absolutamente deplorable. No hay manera de calificarlo ¿no? y pensar que ya he dicho, lo he calificado como se merece. Y al mismo tiempo, siendo así de malo, puede ser la mejor opción, porque depende de con qué lo compares, ¿no? Y aquí otra vez sale la economía, ¿comparado con qué? ¿No? Y el viejo chiste, este chiste de economistas, no te lo sabes y te lo voy a regalar. A lo mejor te lo sabes, pero no, porque ya empieza a ser profundo, ya es para los muy cafeteros, ¿no? Que a medida que van pasando los episodios, pues nos vamos a tener que ir volviendo más y más cafeteros, porque ¿no? los argumentos light, los descafeinados ya los hemos cubierto, ¿no? Entonces este chiste dice, no es un economista que le preguntan, hace frío, hace calor, y se le coge de hombros y dice, ¿comparado con qué? ¿No? Y entonces es muy difícil hablar con algunos de nosotros, con los más frikis de nosotros, porque todo es comparado con qué. O sea, y si no me dices comparado con qué, pues yo no puedo tener una conversación normal, hablar del tiempo ¿no? y coincidir contigo en si es verdad que qué frío hace, ¿no? Qué horror, qué frío, qué frío. Entonces, pues es siempre comparado con cuál es la alternativa. Y porque eso es lo que es la lección esencial de la economía, es que elegir es renunciar, ¿no? Y depende de a lo que renuncies. Por eso es la desesperación. Por eso, fíjate que la siguiente derivada es qué es lo que hace que la desigualdad a partir de un determinado momento sea muy disfuncional. Y es que hay mucha gente desesperada. Cuando no te preocupas por eso es tan importante que los que peor vivan suficientemente bien. ¿Para qué? Para que no les compense. Para que no les compense que delinquir, que no sé muy bien lo que es, ¿no? Yo la primera vez tenía, no sé, 18 años o 19. La primera vez que fui a Noruega en mi vida, detrás de unas faldas, detrás de una rubia, ¿no? Que es lo que era, ¿no? De las faldas, no me acuerdo. Me sorprendió un país tan conservador, nadie iba, todos tenían unos Volvos espectaculares, nadie iba más de 80. ¿Y por qué no iban más de 80? Pero yo entonces ya era economista. Yo fui economista desde mi primera clase de economía, que fue en septiembre de 2016. Yo tenía 16 años y lo pillé en los primeros 10 minutos y ya. Y entonces ese momento, pues me caí del caballo, no sé de qué caballo, y entendí que era porque tenían tanto que perder. O sea, cuando tú eres noruego, tú eres conservador porque cualquier alternativa es peor que ser noruego, ¿comprendes? ¿Y para qué quieres delinquir? ¿Y por qué quieres ir a 85 si el riesgo de 5 kilómetros por encima del límite de velocidad es intolerable? Pero no solo eso, sino yo cuando me hacían yo conducía el Volvo aquel, pero como me pasara, había una auténtica clamor en el coche de ¿qué estás haciendo? Nos vas a matar, ¿no? Y luego tenemos la vida no vale nada, ¿no? Y cuando la vida no vale nada, que a mí ya se me ha encogido el corazón, ¿no? O sea, hemos pasado pues cuando la vida no vale nada, pues ¿por qué no vas a hacer? ¿Qué más te da? O sea, realmente, ¿qué más te da lo que te pueda pasar, ¿no? Y lo vemos en casos extremos, lo hemos visto las personas que no les importa morirse. Lo hemos visto últimamente el ataque de Hamas, donde nadie, íbamos a decir en su sano juicio, nadie que no esté desesperado o que esté convencido de que tiene una alternativa mucho mejor que las huríes y todo vas a saber qué cuento, y entonces te pones, eres un hombre bomba y te da igual, ¿no? O sea, y tiras del cordón, ¿no? Y haces ¡pam! Y qué bien me voy al cielo, ¿no? O al cielo de cabeza. Pero, Javier, con todo eso, ¿por qué no hay esto? ¿Es un tema de riqueza? ¿Es un tema, evidentemente, juega un factor, pero claro, si la desesperación y la pobreza fuese la causa de la delincuencia, pues el mundo ardería por los cuatro costados. Sin embargo, ¿cómo es posible que en un país como España o como Italia
o como el propio Estados Unidos, puedas tener delitos. El propio Gary Becker contaba yo no sé si era en el discurso que hace en el Nobel, él contaba que cuando era profesor un día llegaba tarde a un examen y entonces se le planteó el dilema de si aparcaba en prohibido y se arriesgaba a ponerse una multa o pagaba directamente lo que costaba un carísimo aparcamiento en Nueva York. Y entonces dijo que esa era una alternativa complicada, que requería un poco más de reflexión, y entonces subió lo que tenía que hacer, y a lo que llegaba tarde era un examen de un pobre desgraciado, y lo que le dijo es, mira, plantéate este problema, y le planteó ese problema, y no sabemos la solución que le daría el pobre desgraciado alumno, pero él a partir de ahí estableció un modelo en el que en función de la posibilidad de que te cojan y de la severidad de la pena, resulta que la alternativa racional es delinquir o no delinquir. Es muy relativamente sencillo y parece que funciona, porque tú ves en Singapur ni cierran las tiendas, porque está todo lleno de cámaras y como te pillen te matan a bastonazos. Entonces, pero claro, es eso lo que queremos, y por eso este hombre hablaba de un nivel óptimo de delincuencia. Claro, pero fíjate, es que todo no es solo la desesperación. He dicho que es una de las causas. Depende de las dos alternativas. Tienes que comparar una cosa con otra. En Guadalajara no va a haber narcolanchas. Da igual lo desesperados que estén los locales, ¿no? O sea, por mucho paro que haya en Guadalajara, narcolanchas no va a haber porque no hay mar. Como no hay mar, no puede haber narcolanchas, ¿no? Entonces, tienes que juntar circunstancias y oportunidades. Por eso las narcolanchas en España están en Galicia y en el Estrecho, que son los dos sitios obvios donde eso es una oportunidad factible, ¿no? Hasta que se convierta en una forma de vida, ¿no? Porque llega un momento en que ya hay un grupo de personas que han desarrollado una habilidad, una expertise, ¿no? Y se vuelve, y esa actividad se vuelve una profesión ¿no? con una escuela, con un sistema de transmisión, con sistemas de incentivos, con salarios, ¿no? y con personajes que se pueden volver héroes locales, pues como era Pablo Escobar, ¿por qué? Pues porque, por otra parte, como genera, fíjate que al final de todo, si lo quieres quitar, legalízalo. O sea, ya está, ¿no? Volvemos ¿no? Si funciona, ponle un impuesto, ¿no? Si sigue funcionando, regúlalo, y si deja de funcionar, subvenciónalo. Pues como funciona, como mantienes la prohibición, pues generas el negocio, ¿no? Y un negocio que es tan extravagante, que deja unos márgenes tan altos, porque hay un componente de riesgo indudable y porque has creado una barrera legal que abre una brecha brutal entre el coste de producir un kilo de sustancia prohibida, sea la que sea, ¿no? y el valor de mercado de la sustancia prohibida, porque el consumidor, y más si genera adicción, o sea que obviamente ¿no? Eso, la demanda la tienes garantizada por la adicción, y ya está. Y todo. Y ahora Por vienen los citar, polis. por citar otra vez, porque es que viene muy al caso Warren Buffett, que decía que él invertía en tabaco porque era un negocio maravilloso. Él dice que cada cigarro cuesta 1 céntimo, se vende por $1 y además es adictivo. Es que es perfecto. O sea, y por eso ahí dices, bueno, pues este sí y este no. Entonces, si tú lo quieres de verdad, si lo puedes hacer a la Bukele, que es una locura, que es con mucha policía. O sea, te lo puedes gastar en policía, o puedes gastártelo en levantar la prohibición, en educar. Ahora tienes que educar a la gente y explicarle lo que pasa con las drogas, sobre todo con las drogas duras, con las drogas blandas. O sea, tienes que educar a la... Pues no sé, mis bisabuelos, y antiguamente en España, a los niños pequeños les daban en los pueblos, sobre todo en los pueblos de productores de vino, pues les daban una cucharadita de vino desde que eran bebés y se dormían así. Y bueno, pues qué disparate. Pues sí o no sé. O sea, aquí estamos todos. Y había una cosa que se llamaban paparruchas, que era que pues pan empapado en vino. Y eso. Y entonces tú ibas aprendiendo ¿no? Y te ibas
socializando en la cultura donde el vino era una cosa más que de las, ¿no? Y una fuente de calorías, ¿no? Incluso, ¿no? Bueno, entonces ya está. Si lo quieres resolver o lo tienes que hacer gastándotelo en policía, o puedes levantar la prohibición, gastártelo en educación y en sanidad, porque va a haber personas que van a hacerse adictos, que van a necesitar asistencia sanitaria, que va a ser pública en muchos sitios, y al final, pues las personas tomarán sus decisiones y serán responsables y contarán con la solidaridad de los demás, ¿no? ¿Y la prohibición qué es? Bueno, pues obviamente genera su propio negocio, porque ahora ya hay que darles las lanchas adecuadas a la Guardia Civil, y la protección, y el respeto, y los incentivos, ¿no? Y los tienes que seguir entrenando porque haces ya la carrera entre la narcolancha y la Zodiac, y ahora tenemos que tenerla más rápida para poderles... Y al final hay otro problema de incentivos fascinante, que es que los polis no quieren que se acaben los ladrones, ¿no? O sea, voy a poner otro ejemplo, porque entonces ya no hacen falta polis, ¿no? O sea, porque obviamente si legalizas la droga, hay un porcentaje. Yo cuando estaba interesado en este asunto, que fue hace décadas, pues era por encima del 90% en algunos sitios de la delincuencia que estaba relacionada con las drogas. Y si tú quitabas las drogas, yo no sé dónde irían los delincuentes. O sea, esa alternativa acaba de desaparecer, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pues entonces el incentivo es mucho más pequeño. Curiosamente, los países que tienen más economía sumergida son los que tienen impuestos más altos, o sea, los escandinavos, ¿no? ¿Por qué? Porque compensa defraudar, ¿no? Y mira que uno diría que los escandinavos son los más, pues no, porque son los dos incentivos que compensan, ¿no? Que se compensan unos con otros. Dado que el margen es tan grande, pues defraudas. Si el IVA es 21, defraudas mucho más que si el IVA es 5, porque por 5, ¿qué más te da? ¿No? O sea, no te compensa. La pregunta es siempre, volvemos siempre al mismo sitio, ¿no? ¿Dónde te compensa, ¿no? Al final, y fíjate que está en todas partes. Mientras tú me ibas contando eso, pues es verdad que está en el mundo digital, lo vamos a ver en todas partes, los black hats y los white hats, ¿no? En el mundo digital hay los malos, que tienen sombreros negros, ¿no? Porque y los buenos, que les defienden, ¿no? Y te estafan y no te estafan, y te llaman tu banco, y entonces tú te lo crees o no te lo crees, y le das tu cuenta y pierdes tu cuenta, y entonces le dices que el banco es el que tiene la culpa porque no lo ha custodiado y ya está. Y entonces, pues sí, todo eso va a pasar. Y ahora imagínate con los deepfakes, cuando te manden un vídeo con lo que quieran. O sea, iba a pensar con tu mujer, tu hija degollada, tu pareja con otro. O sea, y tú vas a tener que gestionar eso y decidir si esto es verdad o es mentira, ¿no? O sea, habrá una inteligencia, yo me la imagino aquí como un loro, ¿no? O sea, como un loro de pirata artificial, a la que yo le podré preguntar, oye, ¿esto es fake o no? ¿No? Porque ¿por qué lo voy a distinguir? Yo no voy a distinguir, pero seguro que hay un programa que se puede usar para identificar si es un fake o no es un fake, ¿no? Igual que que hay un programa para decidir si la bola de tenis ha botado un micrómetro fuera de la línea o dentro de la línea, ¿no? Y entonces, eso, claro, si puedes programar el que lo hace, puedes programar el que lo detecta, ¿no? Vamos, créeme, no hay ninguna clase de duda, ¿no? Y vamos hacia un mundo donde va a ser todo mucho más confuso. Por cierto, esto me lleva a un sitio que solo lo quiero mencionar por si otro día. El registro de tontos, ¿no? O sea, que si tú vas a querer ser tonto, que no tiene nada que ver con el narco ni con las lanchas, pero te tendrías que apuntar antes de empezar, ¿no? Para poder luego decir, no, mire, usted, es que yo soy tonto, ¿no? Pero tiene que ser antes. Si alguien te estafa, tú no puedes decir después, es que yo no lo sabía. Es que, no. Tú te apuntas primero y luego a los tontos, pues a lo mejor no hay que darles una hipoteca o no hay que venderles un warrant de un banco. No, amigo. Usted está apuntado en el registro de tontos. Y una vez que te has apuntado en el registro de tontos, pues ya tienes unas ventajas y unos inconvenientes. Pero tiene que ser ex ante, ¿no? Porque hacerse el tonto ex post es muy fácil, ¿no? Ok, perdón, esto no tenía nada que ver, pero quería decirlo. Es una buena iniciativa, Para otro día, esto lo hablamos para otro día, ¿no? Registro de tontos, no sé si va a haber. Sí, entonces fíjate que hay,
y luego las sociedades tienen varios equilibrios. Tienes el equilibrio de los honrados, que esto has dicho, que lo puedes, tú siempre puedes, y tienes el equilibrio de los tramposos, ¿no? En un mundo donde todo el mundo hace trampas, tú vas a ser el más tonto del valle como no hagas trampas. Luego, socialmente, estás empujado a ser un tramposo, ¿no? Que puede ser que es lo que pase en determinadas comunidades, a lo mejor en Barbate o a lo mejor en donde sea, ¿no? Y luego está el equilibrio de los honrados. Cuando todo el mundo es honrado, tú puedes, tienes una, pues tú tienes una, dado que nadie te está estafando, ¿tú por qué vas a ser el estafador? ¿No? Y aquí está el viejo chiste ese también, que a lo mejor te lo sabes y a lo mejor no, el español que va a jugar al póker a Londres y entonces ve que ahí como todos juegan, es un código de honor, pues apuestan y luego cada uno dice lo que tiene y no se enseñan las cartas, ¿no? Y ya está. Y el que dice full, pues si no hay nadie que haya dicho más, se lleva todo. Y entonces le pregunta el otro, oye, ¿y tú qué hiciste? Y dice, yo, pues no volví a perder. O sea pues claro, cuando es verdad también, o sea que cuando todo el mundo está jugando el equilibrio, la estrategia, o sea, la alternativa de cooperar, de ser honrado, pues el que no es honrado, pues claro, tiene mucho más margen porque nadie espera, ¿no? O sea, y fíjate que esto te lleva a los defectos. ¿Tú te acuerdas del certificado de penales? Que tú tenías que demostrar que eras honrado. O sea, el certificado de penales era una certificación que te daba la administración en tiempos de Franco. No sé si lo quitaron, no sé si la Constitución, no sé, no me cuentes porque... Sí, sí, claro. Pero tú tenías que ir a demostrar que no tenías antecedentes penales. Pero oiga, ¿cómo voy a tener que demostrar yo? Pues sí, ese era el default. O sea, el default era, todos ustedes son unos delincuentes y unos rojos, ¿no? Y no sé qué otras cosas. Y por lo tanto, tiene usted que demostrar que no lo es si quiere que yo le dé el pasaporte, ¿no? Porque ¿no? y entonces, claro, fíjate que eso es muy ineficiente, genera un coste brutal, tener que demostrar que eres honrado. Cuando ¿cuál es la alternativa? En el mundo del equilibrio de los honrados, todo el mundo es honrado hasta que no se demuestre lo contrario. Y el día que se demuestre, que viene Singapur, se te cae el pelo. Pero nadie pierde el tiempo con un certificado de penales, porque no hace falta, porque nadie hace trampas, porque nadie delinque, porque todo el mundo paga las horas extraordinarias, porque todo el mundo paga el IVA y todo el mundo lo hace todo. Y ya. Y ese es el equilibrio. Y al que le pille, la sanción tiene que ser brutal, que es lo que hace la mafia, porque fíjate que ese es otro equilibrio, esos son juegos repetidos, y aquí está uno de los juegos más clásicos, pero más profundos y más poco intuitivos, que es el dilema del prisionero, ¿no? Y el dilema del prisionero, y que tiene que ver con la mafia, ¿no? Y que la mafia lo resuelve de una manera. El dilema del prisionero es tan duro porque hay un equilibrio. Si tú cooperas, si los dos prisioneros no se acusan, pues los dos se libran. Dices, pues ya está, vamos a no acusarnos. Pero resulta que si tú no acusas y el otro te acusa, a ti te empapelan. O sea que lo racional desde un punto de vista individual es delinquir. Y entonces terminas con que los dos delinquen y los dos se miran, porque en este caso, claro, está correlacionado. Y dicen, tío, somos idiotas, porque cuando ya se van esposados 10 años a la cárcel, se cruzan por la pasillo y dicen, joder, tío, si es que podíamos estar ahora en el bar, ¿no? Y entonces, ¿cómo resuelves eso? Pues cuando el juego es reiterado, la mafia lo resuelve de la siguiente manera. Es la omertá, ¿no? O sea, es la ley del silencio. Como a ti se te ocurra acusar, tengo que destruir la opción tengo que romper ese equilibrio. Como a ti se te ocurra acusar, te voy a matar a ti, a tu hermana, a tu primo, a tu perro, o sea, a todo tu barrio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ya obligas, o sea, ya no, has matado el juego, o sea, has matado la alternativa y todo el mundo dice, no acosamos. Y todo el mundo se va a la calle, ¿no? La solución cristiana es muy curiosa. Es pon la otra mejilla. ¿Perdón? Sí. Cuando tú pones la otra mejilla, ¿no? Te dan chuas y tú pones la otra mejilla. ¿Y sabes lo que pasa? Chuas, y entonces pones la otra mejilla. Chuas, y entonces pones la otra mejilla. Chuas, y entonces pones la otra y sigues y te vas al cielo, amigo. Por poner la otra mejilla, ¿no? Que esa es la otra solución, ¿no? Y ¿sabes cuál es la solución de ese juego cuando juegas muchas veces? La mejor solución se llama tit for tat.
que no es la peli del gordo y el flaco, aunque también, y si nadie sabe, y si alguien no sabe lo que es el gordo y el flaco, que lo miren en el wiki o donde quieran y que se vean 2 o 3 o todas las pelis, porque no se van a arrepentir. Y no tiene nada que ver con la gordofobia, by the way. Tit for tat quiere decir que si tú tienes un juego donde puedes repetido, donde puedes cooperar o puedes no cooperar o puedes pelear, o sea, si puedes cooperar o pelear, lo óptimo es el incentivo para no cooperar siempre está ahí. El objetivo para hacer trampas siempre está ahí. El objetivo para ponerle los cuernos a tu pareja siempre está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelves? Y tit for tat quiere decir coopero, me desvío, o sea, peleo, yo vuelvo a pelear, pero volvemos a la cooperación, ¿no? O sea, lo difícil es volver a recuperar la cooperación una vez que se ha producido un desvío del equilibrio cooperativo, ¿no? Y ahí están las cárceles y ahí está la redención de la pena y ya te has redimido. ¿No te has redimido? ¿Qué quiere decir? Que vas a volver a cooperar, que ya has tenido suficiente castigo y a partir de este momento vas a volver a ser un ciudadano, ¿no? Que no impongas un coste, una externalidad en tu comportamiento a los demás, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos donde el juego es dinámico, donde la ley arbitrariamente ha decidido que las drogas que trafiquen en el estrecho son ilegales, con lo que ha generado el incentivo para que se produzca ese tipo de actividad. Y ahora como el margen es tan grande, ¿no? O sea, mientras la demanda continúe, pues que es otra cosa a la que debemos atender, porque tú puedes incidir por el lado de la oferta con represión o puedes incidir por el lado de la demanda con educación. Y también con alternativas, porque fíjate que hay mucha gente que le lleva la desesperación a la droga o que le lleva no sé, o sea, no es todo puro vicio, o sea, sí, o sea, Mucho un sí. mundo, sí, un poco sí, pero un mundo complejo donde por una parte está la educación, porque te inicias, cambian tus preferencias. Fíjate que la adicción, que es otro tema en sí mismo que está perfectamente estudiado por la economía, ¿no? Tú en el fondo, un poco de droga es mejor que nada de droga, pero adicción, ser un adicto, un drogadicto, es lo peor que te puede pasar. Pero resuelve ese equilibrio. Entonces, espera, es que todos los días vas a pensar un poco de droga es mejor que no, que abstinencia, como se llame, abstención total. No, entonces, y en ese momento te cambian las preferencias y ya quieres, ya no eres el tipo de antes, de no sé si de probarla o de cruzar el umbral de la adicción, que no sé cuál es el umbral de la adicción. De hecho, una vez tuve un pequeño síndrome, no sé, o sea, era una pequeña intervención sin importancia, pero salió mal, me cerraron mal y con el síndrome del recomendado, porque el anestesista era amigo mío, ¿no? Muy amigo, Mario Arregui. Y Mario, yo ya me iba a ir y vi la cara que puso la enfermera cuando ya me estaba haciendo la última cura para largarme. Y ya ahí de repente tal, aparece Mario y me dice, Javier, vuelves al quirófano. Digo, ¿cómo? Que yo me voy. Y me dice, pero te voy a dar el viaje más inolvidable de tu vida y no te voy a decir nunca qué es lo que te he dado. ¿Okay? Y fue así, o sea, no sé si fue para tanto, fue fantástico, pero no, tampoco le pregunté, o sea, no me dio ganas de repetir en un hospital y todo. O sea, a lo mejor el entorno no era el más favorecedor para que yo me hiciera adicto a aquello que hoy, hasta hoy, sigo sin tener ni la menor idea de qué fue, ¿no? Y desgraciadamente Marito no está con nosotros. Ok, bueno, y entonces, pues ahí tienes ese mundo que claramente hoy por hoy, si tú dices, bueno, entonces Javier, vamos a resolver Barbate. Eso es. ¿Qué harías? Tienes 2 soluciones. La primera que realmente no la puedes hacer porque como tú legalices y no legalicen los demás, este es otro equilibrio que se llama equilibrio correlacionado. Tienes que conseguir que haya un consenso entre los vecinos para evitar los efectos de frontera y que unos pasen y se vayan de un sitio al otro. Esa sería una solución y la otra solución, vas a tener que seguir jugando ese juego y no tienes que dejar que haya mucha diferencia, ¿no? A mí primero me ha producido
no económicamente. Bueno, económicamente han producido una indignación de saber que esto era innecesario. Y dos, si una vez que has decidido que parte de que la solución es prohibir la oferta, pues tienes que dotar a tus fuerzas de seguridad, de los medios adecuados. ¿Y quién lo decide? Tú no lo decides. Eso no lo puede decidir el ministro del Interior. Eso lo deciden los narcotraficantes, que son los que mueven y los que ponen. Tú ves la lancha y tienes que tener una más grande. Ya está. Es así de fácil, ¿no? O sea, y si no, pues ahora ¿sabes lo que va a terminar pasando? Que los polis se van a hacer narcos. Que siempre puedes cambiarte el sombrero, ¿no? Y decir, mira, tío, pues ¿sabes qué? Que la próxima vez el que va a ir en la lancha grande soy yo. O sea, yo mismo, que yo sé conducir, que he aprendido a llevar la lancha, o sea, que me sé las corrientes del estrecho y lo que tú quieras, y yo hago esto y ya. Porque para tener, ¿no? Esto decía otro amigo mío, para que llore mi madre, que llore la tuya, ¿no? O sea, porque al final una de las dos madres va a llorar, ¿no? Sí, pues que llore la tuya. ¿Por qué tiene que llorar mi madre? ¿No? Y ahí generas un desincentivo, una desatención y un terrible, ¿no? Donde a mí me ha dado vergüenza ser ciudadano de un Estado que no se ocupa de algo que realmente el propio Estado lo ha generado. Porque si no quieres atender dotar de medios a tus fuerzas de seguridad, pues despenaliza la droga y ya está. Y dota de medios a tu sanidad, ¿no? a otros funcionarios, a otros empleados públicos que se van a ocupar de las consecuencias de la droga, ¿no? Y ya está. Entonces a mí eso, pues obviamente me hubiera gustado que hubiera habido dimisiones y me hubiera gustado que el ministro del Interior hubiera dimitido y hubiera reconocido que eso es... Y me hubiera dicho nunca más, ¿no? Nunca más, porque esto no merece un nunca más. ¿En serio? O sea, ¿hay alguien que me pueda mirar a la cara y decirme, no, esto que siga pasando? Dale. Envístele. Tío, eso no es exaltación del terrorismo. No sé cómo decirte. O sea, eso no es meritorio, eso no es un delito de odio. Eso no es No, eso es... Dale. ¿A quién le importa? ¿No? O sea, y la dignidad de la viuda diciéndole usted no le pone la medalla a mi marido, pues me parece... O sea, no sé, pero esto ya no es economics, esto es dignidad, esto es ética elemental. O sea, no sé cómo decirte. Esto sí que es derecho natural, me parece a mí. Y pues nada, aquí estamos, encantados de habernos conocido y presumiendo de... No, mira, yo dejé de hablar castellano a los 14, ¿no? Pues que te vaya bien, amiga. Y a ver si gana las elecciones. Pues nada, con esta última cita en clave electoral vamos a dejar este tema que ha estado muy claro, evidentemente. Si legalizas y si no legalizas, dotas de medios a los policías y no hace falta esto más ciencia. Lo que no puedes es dejarlos vendidos y además, como tú dices, una cosa es que es la carrera del ratón, ¿no? Que primero se compran los narcos las lanchas y tú te pones a su altura, pero claro, cuando además disuelves la unidad de coordinación que permitía perseguirlos, pues claro, encima miel sobre hojuelas para los narcotraficantes. Pero bueno, hasta la semana que viene y abordaremos algún tema. Seguro, vamos a tener elección. Bueno, la semana que viene va a dar para mucho. O sea, vamos, venga. Esta noche va a dar para mucho. Esta noche, efectivamente. Buena semana. Nos vemos, feliz.